Buenos días, hermanos. En esta mañana vamos a iniciar un estudio. Y este estudio es sobre el libro de Ruth. Es algo precioso, hermanos, y me he dado cuenta de que el Señor tiene el mismo mensaje. Es increíble cómo cuando uno toma un libro de la Biblia y empieza a escudriñarlo, uno se da cuenta de que el Señor está dando el mismo mensaje constantemente desde Génesis hasta Apocalipsis. El mensaje no cambia, es el mismo. El Señor reiteradamente diciéndonos lo mismo. El Señor es precioso, el Señor es bueno y siempre. Pero saben, algo sí es importante. A pesar de que es el mismo mensaje, pero siempre el Señor nos da diferentes aristas, diferentes formas. Siempre da algo diferente, algo particular, pero en general es el mismo mensaje, pero con diferentes detalles. En este estudio, en general, lo que podemos ver es cómo el Señor, a través de personajes, a través de hombres y mujeres, el Señor sí siempre lo que hace es esto: ir donde nosotros estábamos, cuando no había esperanza, cuando nosotros estábamos inmersos en nuestros delitos y pecados. Viene el Señor como un libertador, llega al lugar donde nosotros estábamos, nos conquista y nos lleva hacia Él para poder compartir su gloria, para poder compartir su naturaleza, lo que Él es, porque Él quiere compartir toda su gloria y todo su poder con cada uno de nosotros. O sea, Él siempre hace lo mismo desde Génesis hasta Apocalipsis, a pesar de nuestra condición de pecadores. Quisiera que iniciáramos. Vamos a leer, vamos a ir al libro de Ruth. Vamos a ir al libro de Ruth. Vamos a leer del versículo número 1 al versículo número 5. Y dice: aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón
de Belén de Judá, fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y sus 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelech, y el de su mujer Noemí. Y los nombres de sus hijos eran Malón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelech, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa y el nombre de la otra Ruth, y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Malón y Kelión, y quedaron así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Vamos a ver algunos detalles sobre esta historia. Vamos a concentrarnos en el primer versículo de Ruth 1:1, que dice: y aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar a los campos de Moab. Él y su mujer y 2 hijos suyos. Sobre la primera parte, aconteció en los días que gobernaban los jueces. ¿Qué pasó en los días que gobernaban los jueces? Después de que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, y que José llegó a Egipto, y vemos toda la historia que se da en cuanto al pueblo de Israel, hasta la conquista que hizo Josué, que los introdujo a la tierra prometida y ellos conquistaron. Y después que Josué murió, ellos eligieron jueces. Pero el punto aquí es que en ese tiempo cada uno hacía lo que deseaba, lo que quería. Y como cada uno se iba en pos de lo que quería, venía Dios y les enviaba enemigos a ellos, para que esos enemigos los conquistaran y los sometieran en aflicción. Y cuando ellos estaban
en aflicción, venían ellos y clamaban al Señor. Y el Señor enviaba un libertador, enviaba un juez, y ese juez peleaba contra los enemigos y los libertaba de esa condición. Después de eso, cuando ya ellos estaban en libertad y ellos se relajaban, después venían y volvían a hacer lo mismo, se desviaban, cada quien hacía lo que quería y se volvía a repetir lo mismo. Y se dieron muchos acontecimientos, a pesar de que el Señor les había dejado los estatutos cuando el Señor habló a través de Moisés. Ellos sabían lo que tenían que hacer. De hecho, hubo un hombre que le robó un dinero a la madre. Y la madre, dice la Escritura, que maldijo a la persona que le había robado ese dinero. Mas la madre no sabía que era su hijo el que le había robado ese dinero. Y dice de que un día el hijo le confiesa a la madre de que él le había robado el dinero. Viene la madre y le dice: hijo, no te preocupes, con este dinero que tú me estás dando, lo que voy a hacer es que lo voy a ofrecer a Jehová. Ese dinero que tú me robaste, lo voy a ofrecer a Jehová. ¿Y qué es lo que hizo esta mujer? Dijo: yo voy a comprar o voy a mandar a hacer algunas imágenes para que se las podamos ofrecer a Jehová. Y viene la mujer y manda a hacer esas imágenes y se la lleva a la casa del hijo, pero en ese lugar ya habían otras imágenes. Así que viene el hijo, viene él, este hombre, y dice que eligió a uno de sus hijos para que pudiera ministrar delante de Jehová en esa casa. Solo vean el contexto de los desórdenes que se estaban dando en ese tiempo. Y de ahí viene una palabra que está en Jueces 17:6. En Jueces 17:6, y dice: en aquellos días no había rey en Israel. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y repito, en aquellos días no había rey. Cada uno hacía lo que bien le parecía. Hermanos, ¿no les parece como que eso fuera algo que estamos viviendo en este tiempo?
de casualidad ustedes no pueden ver ese panorama, que en este tiempo cada quien hace lo que quiere e interpreta las cosas como más le parece. En aquel tiempo tenían las escrituras, tenían la ley de Moisés, y ellos sabían cuáles eran los lineamientos que el Señor les había dado a través de Moisés. Ellos sabían lo que tenían que hacer, pero se levantaban hombres y decían: nosotros lo vamos a hacer de esta manera. Alguien elegía un sacerdote aunque no fuera levita, no importa, y podemos tener ídolos dentro de nuestras casas o de nuestros templos y no hay ningún problema. ¿No piensan ustedes que estamos viviendo un tiempo en el que cada uno hace lo que quiere? Hermanos, y no me refiero al mundo, en el sentido de que cada uno anda en la concupiscencia de sus propios corazones. No me refiero a eso, me refiero al pueblo del Señor, a la iglesia, porque este mensaje, hermanos, es para la iglesia. Y hermanos, viene cada quien. El Señor nos ha dado las escrituras. Todos tenemos las escrituras, pero cada uno viene, lee e interpreta. Tiene su propia interpretación privada sobre lo que está leyendo y se basa sobre una escritura en particular. Y dice, yo la interpreto de esta manera. Y el punto es que si no escuchamos de Dios, si no estamos escuchando de Dios, podemos caer en un espíritu de error. Porque yo puedo agregarle cualquier cosa a las escrituras e interpretar. Y a raíz de mi propia interpretación privada, yo puedo determinar una doctrina. Y puedo decir, esto se va a hacer de esta manera porque estoy interpretando la Biblia y vamos a hacer estas cosas. Y puedo inventar una doctrina en base a una interpretación que viene de la Escritura. Y como se estableció ya una doctrina, entonces, y si muchas personas aceptan esa doctrina, bueno, entonces de ahí se va a formar un grupo.
Y ese grupo puede formar su propia secta. Luego este grupo va creciendo y va en aumento esa doctrina, y luego la vuelvo una secta o una religión. Pongámonos a pensar solo en la iglesia evangélica. ¿Cuántas diferencias hay? ¿Cuántas diferencias hay de formas de interpretar? Una iglesia piensa una cosa, otra. O sea, cada uno tiene sus pequeños detalles. Cada uno interpreta como quiere. Y vemos un sinfín de mensajes. Y todos los mensajes son bonitos porque hablan de Dios. Imagínense, hermanos. Y de la iglesia católica igual. Hay diferentes bifurcaciones de iglesias católicas que tienen diferentes formas de pensar. Y ya no se diga que hay testigos de Jehová, que hay mormones, etcétera, etcétera. Hay una cantidad de información y esto genera una gran confusión delante de las personas que de verdad están buscando del Señor y andan con un corazón necesitado buscando que el Señor pueda hablarles, porque necesitan que sus corazones sean restaurados. Entonces estamos en este tiempo como en el tiempo de los jueces, que cada uno de nosotros está haciendo lo que quiere. Buscar al Señor de la forma como quiere, etcétera, etcétera, hermanos. Estamos viendo de que estamos en este punto de que podemos, hermanos, si en cada cosa de las Escrituras, si de verdad, hermanos, no hay una relación genuina y verdadera, va a suceder esto, hermano, de que cada quien va a interpretar a su manera y va a decir lo que quiere. ¿Y sabe cuál es el punto también? Es que al igual que en el tiempo de los jueces, cualquiera en el pueblo de Israel que escuchaba estas cosas decía, ok, la vamos a hacer, está bien. Y tenían la ley. Solo alguien podía ir a la ley y buscarla y decir, no, el Señor no dijo esto. El Señor dice que para que pueda existir un sacerdote tiene que ser un levita. Y que no podemos llevar imágenes. El punto es que nadie quería buscar las Escrituras, igual que en este tiempo. Están las Escrituras, pero el punto permanente es que nadie la quiere leer. Lo más fácil es que alguien la lea y que me la explique, porque yo no sé. Porque no queremos buscar verdaderamente al Señor, porque el Señor quiere hablarnos a todos y quiere mostrarnos su verdad, para que no caigamos en el espíritu de error. Pero lo que pasa es que, hermanos, para que el Señor pueda hablarnos, el punto es que hay que pagar un precio.
Y el precio es que tenemos que ofrecer nuestras vidas como sacrificio vivo delante de Él y caminar de una forma diferente y dedicarnos a Él y ministrarle a Él y buscarlo. Y cuando esas cosas estén pasando y cuando nosotros vamos al lugar donde el Señor puede hablarnos y escudriñar las Escrituras, el Señor va a empezar a revelarnos cosas hermosas y preciosas a cada uno. Y nos va a empezar a decir, sí, conduce de esta manera, vete por aquí, haz esto. Y nosotros vamos a empezar a entender la manera como Dios quiere. Y en ese punto, obviamente, vamos a empezar a hacer la voluntad de Él, pero vamos a saber lo que Él quiere revelarnos a nosotros, a nuestros corazones. Y ese es el punto, hermanos. Hoy más que nunca es urgente que busquemos del Señor, porque si no iremos con un espíritu de error. Quisiera que me acompañaran a Salmo 1. Antes de ir a este Salmo, otra parte de este versículo, ahorita hemos visto que estaba en el tiempo de los jueces, pero luego en la parte de este versículo dice que hubo hambre en la tierra, que hubo hambre en la tierra. Vamos a Salmo 37, 18 y 20. Salmo 37, del 18 al 20. Y dice: conoce Jehová los días de los perfectos, y la heredad de ellos será para siempre. No serán avergonzados en el mal tiempo. Y en los días de hambre, y oigan bien, en los días de hambre, y está hablando de los perfectos. Conoce Jehová los días de los perfectos, dice. Y dice no serán avergonzados en el mal tiempo, y en los días de hambre serán saciados. Mas los impíos perecerán, y los enemigos de Jehová, como la grasa de los carneros, serán consumidos, se disiparán como el humo. Cuando nosotros leemos este tipo de escrituras, generalmente lo interpretamos de manera literal. Y uno dice, bueno, entonces quiere decir que en ese tiempo nosotros no vamos a padecer hambre y los impíos se van a morir de hambre, ¿verdad? Así lo interpretamos. Pero sabemos de que nuestra condición espiritual se sacia del pan espiritual, y el pan espiritual es la palabra. Es decir que en ese tiempo los que estén buscando al Señor van a ser saciados de su palabra. Y los impíos morirán de hambre, por supuesto. No va a haber manera como que Dios les pueda
hablar. Hermanos, si en este tiempo hay necesidad de su palabra, porque uno lo dice en aquel, no hermano, ya estamos en aquel tiempo donde la palabra escasea, donde no hay palabra, y hay palabra, pero hay mucha palabra de error. Y el Señor nos exhorta en esta mañana a que debemos de buscarlo a Él para que Él nos pueda hablar. En Amós 8:11, Amós 8:11, Amós 8:11 dice: he aquí, vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, como en el tiempo de Ruth. ¿No ven ustedes de que es impresionante las cosas que el Señor nos habla a través de su palabra? Y que vuelve a repetirse y que nos habla de diferente manera, pero el fin es el mismo. He aquí vienen días, dice Jehová, repito, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. Y dice, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Dice que vienen días donde el Señor enviará hambre, pero no hambre de pan. La pregunta es si eso va a ser en el futuro o es hoy. Hermanos, estamos en esos días donde el Señor va a enviar hambre, un espíritu de hambre de su palabra. Y no va a haber quien les hable. Estamos teniendo hambre de Él. Estamos teniendo hambre de Él. ¿Creen que no debe dolernos el corazón no tener hambre de Él? ¿Quién está clamando por hambre de Él, de su palabra? Necesitamos que Él envíe hambre sobre nosotros para que exista, hermanos, una necesidad de ir y buscar de ese pan para encontrarlo. Necesitamos insaciablemente tener esa hambre y sed de Él. Señor, por favor, hazlo.
Señor, sácanos de esta comodidad, de esta condición, Señor. Y por favor, Señor, pon en mi corazón cada día una necesidad de buscar de tu pan espiritual. Por favor, Señor, hazlo. Te lo pedimos. Están pasando igual como en este libro. Eso es algo que se está dando en este tiempo. Cada uno haciendo lo que queremos y hay escasez de palabra. No hay palabra. Pero mire qué hizo Kelión y su esposa y sus hijos. Hubo hambre, pero ellos se movieron y buscaron. Nosotros nos damos cuenta que hay hambre, hay escasez de pan, pero no estamos buscando el pan. Necesitamos buscar ese pan, como hizo esta familia israelita para buscar ese pan. Y voy cerrando una idea adicional. Y saben, hermanos, que el Señor tiene dispuesta esa comida para nosotros, esa agua. Y Él dice: venid a las aguas, venid y comed sin precio. Dice el Señor: ¿por qué gastáis tu dinero en lo que no es pan? Como que decir, ¿por qué se afanan en las cosas que no es pan? Pero estamos hablando de pan, de su palabra. ¿Por qué nos estamos afanando en lo que no es pan? Nos estamos desviando por cualquier cosa en la vida y no le estamos dando importancia a lo verdadero, lo real, que es venid. No gastéis tu dinero en lo que no es pan. Y Él lo tiene gratuitamente para nosotros. ¿Pero para quién? Para los que son necesitados, para aquellos hambrientos. Para esos Él tiene dispuesto ese manjar. Pero tenemos que ser primero necesitados para ir y comer de ese pan que Él tiene para todos aquellos que le aman, que le necesitan, que lo quieren. Y dice de que en ese versículo, para cerrar ese versículo, dice: un varón de Belén, de Judá, fue a morar a los campos de Moab. ¿Pero qué representa Moab? Moab representa a pueblos paganos, pueblos que se desviaron del camino del Señor, porque los moabitas vienen de Lot, y Lot caminó con Abraham. Pueblos que se desviaron. Un pueblo que viene de un incesto. Pero dice que aquel varón fue de Belén, fue a morar a los campos de Moab. Pero miren qué interesante y qué casualidad sobre las revelaciones que nos da este libro.
Y uno de repente pasa las historias, lo que el Señor nos da a través, es una historia. Pero miren, Elimelech fue a morar a los campos de Moab, a vivir con los moabitas. Jesús vino a morar al mundo y a vivir entre nosotros. Elimelech era de Belén, de la tribu de Judá, dice ahí. Jesús era de Belén, de la tribu de Judá. ¡Qué coincidencia! Elimelech fue a morir a Moab, también con sus hijos. Jesús vino a morir al mundo por nosotros. Y no solamente Jesús dio su vida por nosotros, también Jesús eligió a muchos hombres y mujeres fieles, profetas, que también dieron su vida. Con la muerte de Elimelech surge Ruth. Con la muerte de Jesús surge su iglesia. Cuando Elimelech murió, quedó Noemí. Cuando Elimelech y sus hijos murieron, solo quedó Noemí. Cuando Jesús murió, dijo: yo dejo a alguien que les va a explicar todas las cosas. Dejo al Espíritu Santo. Hermanos, podemos seguir hablando de cosas y apenas empezamos a ver los primeros versículos de este libro tan revelador y tan precioso, tan hermoso, de cosas que el Señor quiere hablar a cada uno de nosotros. Pero el Señor nos anima a que nos volvamos a Él, que reconozcamos la condición en la que nos encontramos, un tiempo de mucho peligro, en el cual nos estamos desviando en el camino del error, y el Señor quiere que nos volvamos al camino, que tengamos sed de Él, porque Él nos va a hablar, y que lo empecemos a buscar insaciablemente, y que tengamos hambre de Él, porque Él en este tiempo está enviando hambre sobre esta tierra. Y hay muchos hambrientos, hermanos. Nosotros, sí, pero yo no tengo todavía no, conscientemente no lo estamos diciendo de esa manera. Nadie creo que está diciendo aquí: no, yo no tengo hambre de Dios. No, hermanos, ustedes están dejando esta mañana la comodidad de sus casas, de sus camas. Ustedes pueden quedarse descansando en sus casas y haciendo los quehaceres de un descanso genuino. Hermanos, el hecho que ustedes estén aquí es que están sacrificando su comodidad por estar aquí. Hay una necesidad implícita, pero el Señor nos anima en esta mañana y Él quiere que tengamos mucho más hambre de Él. No es suficiente. Tengamos más hambre de Él. Y créanme, hermanos, hay muchas personas muy hambrientas, y saben, todas las personas que están siendo sometidas a circunstancias difíciles, a pruebas, están siendo más hambrientas todavía.
Hermanos, que el Señor envíe más hambre sobre esta congregación y que sigamos y que nos metamos y que busquemos más de Él, hermanos. Amén.